en A Coruña, en un sitio maravilloso que es el Centro Cultural Ágora. Arrancamos un nuevo reto, en esta ocasión un reto precioso que es mejorar un problema muy grave que es la soledad de la gente mayor, un problema en aumento, y tenemos aquí a más de 250 jóvenes para generar ideas innovadoras, viables y que mejoren este reto. Estoy apuntando el problema y ahora vamos a poner la oportunidad que tienen para poder solucionar este problema. Un problema es la falta de ganas de probar cosas nuevas y estamos intentando buscar una oportunidad. Toda esta gente joven de aquí atrás está evolucionando ideas que van a hacer que las personas mayores puedan tener muchísimas más oportunidades. Una maravilla, cuando a la gente joven se le da oportunidades, las saben aprovechar al 100%. Yo creo que siempre es como muy inspirador. Te conecta de nuevo con todo aquello que en un momento determinado te hizo saltar y hizo que te dedicaras a intentar hacer de este mundo un sitio mejor. Los premiados son clave, es una ayuda súper interesante en este momento porque ellos, como expertos, pueden dar luz a los equipos, les pueden guiar, les pueden mentorizar y son, vamos, uno más del equipo. Para salir de casa. Vais a tener que elegir una solución. Muy creativos, han salido unas locuras en los posits que me encantan. Proponemos desde aprender idiomas, viajes, aprender a tocar un instrumento. Los jóvenes que estudian o van a trabajar a otros países pues le hagan compañía a personas mayores. Distintas actividades y que todos estos hobbies al final les ayudan a conocer gente nueva, a hacer nuevos amigos. Elegir la idea que creáis que se pueda materializar. El éxito de todo lo que estamos haciendo hoy es eso, de que se vayan con una inquietud y si además lo materializan, pues mucho mejor. Ofrecen soluciones que se están pensando sobre todo, veo, desde el ocio, desde el encuentro. Muy interesante, es todo muy rápido, mucha tensión, pero es súper estimulante mentalmente. No me esperaba que fuera tan poco tiempo y en tan poco tiempo tantas ideas. Pasa el tiempo rapidísimo, se lo recomiendo a cualquier persona que lo pueda hacer. Me ha gustado mucho, estoy muy emocionada, la verdad, y creo que todos estamos muy emocionados, la verdad. Pide que seáis vosotros, público y jóvenes que estáis en la sala, que elija quién es el equipo ganador de este gran reto. 1, 2, 3, manos arriba. Es que está muy igual. Más azul, ganador equipo azul, un aplauso. Aunque pensáramos que era una buena idea y que confiáramos en nuestro proyecto, no pensábamos que fuéramos a ganar, pero al menos estábamos contentos con nuestro trabajo y pues ahora pues todavía más. Complicado porque está reñidísimo, las candidaturas son muy buenas y va a ser una difícil decisión. A ver cómo se nos da. Hoy estamos aquí para proclamar al ganador del premio en la categoría social para 2020. Ahí donde hay que estar, ¿no? Con los jóvenes, con los que ven las preocupaciones, porque ellos son los que mejor van a poder enfocar las soluciones. Que el éxito no sea una cuestión de azar, sino sea una cuestión de hacer. Estoy descubriendo, según iba creciendo, que cuando te juntas con otras personas y compartes un sueño, tienes la capacidad de poder conseguirlo. Cómo transformar también esas experiencias de dolor en algo positivo y también que pueda incluso pues, inspirar a otras personas. Al final te pasa algo en la vida que te hace lanzarte y provocar el cambio. De saber que hay gente como tú que sueña y que construye hacia una mejoría en la vida de otros, ¿no? No es casualidad que 50 de nuestros premiados se hayan convertido ya al día de hoy en auténticos referentes de la juventud. Reunido en A Coruña, el jurado de los premios Fundación Princesa de Girona 2020 en su categoría social ha decidido conceder el premio correspondiente a la categoría social a Guillermo Martínez, por tener una trayectoria que inspira a otros jóvenes a aportar sus capacidades para mejorar la vida de personas vulnerables, aplicando innovación tecnológica en abierto para universalizar las soluciones y en colaboración con otras organizaciones. Que se reconozca el esfuerzo, la dedicación, la pasión por todo esto, que en este caso pues a mí me fascina hacer, que es intentar ayudar a la gente con las nuevas tecnologías, utilizando lo que más me gusta, ¿no? Que en este caso es cacharrear y friquear con la impresión 3D. Así que de verdad, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes.